En el siglo XIX, el desarrollo de las ciencias biológicas y físicas influyó notablemente en la psicología. La investigación biológica empezó a progresar al igual que el estudio del cerebro y de su relación con las funciones humanas. Sin embargo, un tema en común sobre el que actuaron distintas influencias fue la ciencia y el enfoque científico, herramientas que proporcionaron los medios para comprender el mundo, sobre todo desde la psicología del aprendizaje, como base crítica para la comprensión de la conducta. Un ejemplo de ello es la terapia conductual. La terapia conductual surgió como alternativa de una psicoterapia que no estaba dando los resultados esperados. Consiste en una orientación general respecto de la tarea clínica del estudio experimental de la conducta humana. Estas son técnicas que utilizan los principios psicológicos para modificar la conducta en desadaptación. En un principio, esta terapia fue restringida casi exclusivamente al uso psiquiátrico, y luego de la Segunda Guerra Mundial, la psicología clínica fue tomando posición. El desarrollo histórico de la terapia resulta de los hallazgos de los estudios experimentales de Sechenov, que mantenía que los reflejos complejos que explicaban la conducta se desarrollaban por medio del aprendizaje, y defendía la aplicación de métodos objetivos de la fisiología, pues consideraba que estos mejorarían los métodos subjetivos e introspectivos de la psicología para contrarrestar los problemas. Continuando con estos estudios, Iván Pavlov, a través del método también fisiológico, examinó el funcionamiento neurológico, investigando los reflejos que implicaban a las principales secreciones glandulares. Pero accidentalmente condicionó a un perro para que salivara ante el sonido de una campana. Te preguntarás cómo ocurrió esto. La comida es un estímulo incondicionado, que naturalmente causa la respuesta de salivación. Cuando se suministra un estímulo que naturalmente no provoca esa respuesta, por ejemplo un sonido, y este se presenta junto con el estímulo incondicionado, es decir, la comida, este se vuelve una señal que determina la aparición de la respuesta natural, haciendo que esté condicionada por un estímulo que antes era neutro. Estos hallazgos marcaron la importancia del aprendizaje en la explicación de la conducta animal y proporcionaron un paradigma de investigación para estudiar la conducta humana. Desde el descubrimiento de Pavlov, Watson tomó los aportes realizados e hizo referencia por primera vez al condicionamiento, entendido como la práctica conductista que llevó a una orientación de los estudios psicológicos objetivos y experimentales, y además se convirtió en un concepto central empleado para explicar el desarrollo de la conducta. Estos hallazgos sirvieron para dar pie a lo que se conoce como psicología del aprendizaje, desarrollada en gran parte por la propuesta de Thorndike, quien se interesó por el aprendizaje de nuevas respuestas a partir de las consecuencias que éstas tenían, lo que denominó ley del efecto. En ella, las consecuencias satisfactorias fortalecen el lazo entre el estímulo y una respuesta, mientras que las consecuencias molestas debilitan dicha conexión. Comenzamos a hablar entonces de condicionamiento operante. Por su parte, Maurer investigó la continuidad entre el campo operante y clásico, elaborando una teoría del aprendizaje que proponía que ambos enfoques no eran excluyentes. Skinner se concentró en la formación y el mantenimiento de la conducta que el condicionamiento clásico no podía explicar. En otras palabras, consideró que en gran parte de la conducta humana y animal se puede comprender en términos de los principios del condicionamiento operante, cuyo interés estaban en las consecuencias que siguen a la conducta. Skinner partió de un enfoque descriptivo para la ciencia psicológica y se concentró en la finalidad de las prácticas científicas que en su posición era describir y controlar, de tal manera que en su enfoque era el análisis experimental de la conducta, rechazando la teoría y centrándose en la frecuencia o tasa de respuesta. Sin embargo, su aporte más importante quizás sea el hincapié que hizo en la relevancia social y clínica de la conducta operante. El último en este recuento histórico fue Wolpe, quien en su afán por conseguir intervenciones y tratamientos para las afecciones psiquiátricas utilizó los principios de Pavlov y Hull sobre el aprendizaje, desarrollando técnicas como la desensibilización sistemática y el entrenamiento asertivo encaminados a ocuparse de la conducta neurótica. Cabe destacar que Skinner y Wolpe dieron un aporte importante en el establecimiento de las bases de la terapia conductual. No obstante, no fue sino hasta 1960 cuando Eysen publicó como compilador el libro que incluía por primera vez el término de terapia de conducta. Luego, progresivamente fueron apareciendo un gran número de textos de terapia de la conducta. En resumidas cuentas, los aspectos conceptuales y empíricos de la terapia de conducta se condensan en tres puntos importantes. Primero, aquellos fundamentos de la modificación de conducta que reflejan distintas posiciones conceptuales, a saber el condicionamiento clásico, condicionamiento operante y la psicología del aprendizaje.
Segundo, el descontento por parte de las posiciones psicodinámicas previas que propiciaron un nuevo enfoque, el de la terapia de la conducta. Tercero, se emplearon métodos objetivos y se desarrollaron métodos de aprendizaje. Las investigaciones experimentales y las aplicaciones clínicas sirven como evidencias para constatar los fundamentos teóricos en los que se basa la terapia conductual, pues estos son herencia metodológica del condicionamiento operante. Dentro de hallazgos se encuentran, por ejemplo, los estudios de reacciones emocionales condicionadas llevados a cabo por Watson, quien demostró que los conceptos y los métodos conductuales podrían emplearse para estudiar los sentimientos y la experiencia privada. Por su parte, John Dollars, inspirándose en los trabajos de Pavlov, Thorndike y Hall, llegó a la conclusión a través de sucesivos experimentos de que la psicopatología y la psicoterapia podían explicarse por medio de conceptos del aprendizaje, al igual que la eliminación de los síntomas podrían conceptualizarse en términos de condicionamiento. A pesar de que la aplicación de estas propuestas empezó en sujetos infrahumanos y luego se extendió a la conducta humana, mucho se pudo avanzar en términos de diagnóstico, estudio y tratamiento de determinadas poblaciones clínicas, llegándose a tratar problemas que anteriormente solo eran objeto de las prácticas psicodinámicas. También se realizó una investigación de laboratorio con respecto al condicionamiento verbal de la mano de Skinner, pues consideraba que la conducta de este tipo era una operante mantenida por las consecuencias de la escucha. Otras aplicaciones incluyen la desensibilización sistemática de Wolpe como tratamiento para vencer el miedo humano. A mediados y finales de la década de los 70, los métodos del condicionamiento operante se habían extendido a diversas poblaciones, en la escuela, hospitales psiquiátricos y en las instituciones para pacientes mentalmente retrasados. El crecimiento del campo de la terapia conductual ha sido fenomenal. En sus primeras etapas asignó menos importancia a la capacidad cognitiva humana, pues tanto la teoría del condicionamiento clásico como la del condicionamiento operante evitaban aludir a los procesos de pensamiento. Sin embargo, las tendencias más recientes de la terapia conductista ponen de relieve la naturaleza adaptativa y voluntaria de los procesos cognitivos, haciendo notable la evolución de esta disciplina. Hasta ahora hemos hablado de la primera generación de la terapia de conducta, que se sitúa en la década de los 1950. La segunda generación se sitúa en torno a 1970 con la terapia cognitivo-conductual, cuando se comienza a hablar del enfoque de procesamiento de información. Así, el esquema estímulo-respuesta del conductismo pavloviano-watsoniano se integra en el esquema input-output del cognitivismo. Su éxito se reconocería en el desarrollo de tratamientos psicológicos eficaces en los que se atendía creencias, pensamientos, expectativas y atribuciones. La tercera generación parte de la década de los 90 como respuesta a las limitaciones de la terapia cognitivo-conductual. Propone un replanteamiento contextual en la medida en que va contra la medicalización y psicopatologización de los problemas de la vida, pues defiende el abandono de la lucha contra los síntomas. Frente a la idea de que la terapia consiste en la aplicación de unas técnicas especificadas diseñadas para dejar de lado las sensaciones o pensamientos desagradables, se propone verla en la actualidad como un camino para ayudar al paciente a comprender que con frecuencia lo que debe hacer es aceptar el malestar y contextualizarlo adecuadamente. Quizás la orientación hacia el futuro deba encaminarse hacia la comprensión de que la lucha por hacer desaparecer completamente el malestar, la ansiedad, las obsesiones es infructuosa. Aún es muy pronto para pronosticar su evolución, pero hoy día podemos decir que estamos en presencia de una progresiva inclusión de técnicas, metáforas y ejercicios experienciales en la clínica cognitivo-conductual, proceso que probablemente continuará.